En el crudo invierno de 1984, dos jóvenes montañistas se esfumaron de estas cumbres como si la tierra se los hubiera tragado. Mira, cuando te platico esto, quiero que entiendas algo. No se perdieron simplemente, sino que desaparecieron por completo. Su tienda de campaña apareció días después, desgarrada desde adentro, como si hubieran salido corriendo en pánico total. Sus pertenencias seguían ahí, intactas, esperándolos. Sus huellas, hermano, sus huellas descalzas se adentraban en la nieve, y de repente, nada. Se terminaban así, como si hubieran volado o se hubieran desvanecido en el aire. Sin cuerpos, sin explicación, sin nada que nos ayudara a entender qué diablos había pasado. Algunos decían que fue pánico, ya sabes, esas cosas que pasan en la montaña cuando te agarras miedo y pierdes la cabeza. Pero otros, los que conocían bien esos cerros, susurraban sobre algo mucho más viejo y siniestro, algo que cazaba en esas montañas desde tiempos remotos. Lo que encontramos décadas después en una cueva cambió todo por completo. Esta es la historia de esa tienda abandonada, y te voy a ser sincero. Puede que te persiga mucho tiempo después de que termines de escucharla. Porque hay cosas en este mundo que no tienen explicación lógica. Cosas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. La primera nevada de la temporada tenía esa manera especial de silenciar el bosque, como si el mismo mundo quisiera mantener sus secretos ocultos un poquito más de tiempo. Los árboles se alzaban congelados con sus formas esqueléticas, sus ramas blancas por la escarcha, proyectando sombras largas y delgadas bajo la luna pálida de noviembre. En un sendero olvidado de las rocallosas, un guardabosques solitario se abría paso cuesta arriba, sus botas hundiéndose profundo en el polvo fresco. Su aliento se convertía en nubes ante él, en el aire helado, y cada exhalación cargaba una sensación de inquietud que no podía quitarse de encima. Había recibido una llamada esa misma mañana, una de esas que te revuelven el estómago. 2 estudiantes universitarios no habían regresado de su excursión, sus familias desesperadas, su ruta rastreada hasta este paso angosto. El guardabosques conocía esas montañas como la palma de su mano. Sabía de su crueldad y sus secretos más oscuros, pero nada en sus años de búsqueda y rescate lo había preparado para lo que encontró cuando el haz de su linterna iluminó un pequeño claro en el borde del despeñadero. Te juro que lo que vio ahí le heló la sangre en las venas. La tienda estaba perfectamente erecta, fijada contra el suelo congelado como si la hubieran instalado hace apenas unos minutos. Sus paredes de nylon brillaban débilmente bajo la luz, y la entrada se mecía con el viento como una mano que te hace señas para que te acerques. Se detuvo en seco, el corazón martilleándole en el pecho, su instinto gritándole que algo estaba terriblemente mal. Se acercó con mucho cuidado, el crujido de la nieve siendo el único sonido en esa soledad aplastante. Cuando abrió más la entrada, el haz de su linterna cortó una escena que simplemente no tenía sentido alguno. 2 sacos de dormir extendidos uno al lado del otro, y dentro de ellos, impresiones tenues como si los cuerpos hubieran estado ahí hace apenas unos segundos. En el suelo, junto a ellos, chaquetas dobladas con cuidado, calcetines de lana apilados juntos, un termo que aún estaba tibio al tocarlo. Las botas de la pareja estaban recargadas contra la pared de la tienda, con las agujetas desatadas. La cena, fideos instantáneos en 2 tazones, estaba a medio comer. Una cuchara todavía descansaba adentro, pero no había ni rastro de las personas. El guardabosques susurró por su radio, la voz temblándole como hoja en el viento. Base, he localizado el campamento. Tienda intacta. No hay señales de los excursionistas. Un silbido de estática le respondió, y luego, copiado. ¿Puedes confirmar efectos personales? Sí, dijo, la garganta seca como papel. Todo está aquí. Ropa, comida, equipo, pero... Se tragó las palabras. Ellos se fueron. Parece que simplemente salieron caminando a mitad de la cena. El silencio del otro lado fue ensordecedor. Luego la despachadora respondió, cautelosa. Quédate ahí. El refuerzo viene en camino. Pero él no se quedó quieto, no pudo, porque en el momento en que retrocedió de la tienda, las vio. Huellas en la nieve. 2 pares, completamente descalzos. Las huellas salían de la tienda y bajaban por la pendiente hacia el bosque negro como boca de lobo. Sin zapatos, sin abrigos, solo marcas humanas en la nieve, dedos separados,
talones presionando profundo en el polvo como si los excursionistas hubieran huido con prisa, dejando todo atrás. La respiración del guardabosques se aceleró, hermano, y siguió el rastro unos pasos, alumbrando las huellas con su linterna. Continuaron por casi 30 metros, y luego se detuvieron. No se desvanecieron gradualmente, no fueron cubiertas por el viento. Se detuvieron de golpe, como si la pareja hubiera simplemente desaparecido en el aire. Su radio crepitó otra vez, sobresaltándolo. Presionó el botón, su voz ahora apenas un susurro. «Base, necesitas llegar aquí rápido». «¿Qué pasa?», preguntó la despachadora. El guardabosques se quedó viendo esas últimas huellas, la nieve intacta más allá de ellas. Sus dedos temblaron contra el radio. Sus rastros terminan. Simplemente terminan, como si hubieran caminado hacia la nada. El bosque se cerró a su alrededor, el silencio aplastante. Y aunque era un hombre de entrenamiento y razón, no pudo quitarse la sensación de que algo entre los árboles lo estaba observando. Algo paciente, algo que había estado esperando mucho tiempo. La noticia llegó a Margaret Ellison en una mañana tranquila de domingo, casi 20 años después de que los excursionistas desaparecieran. Estaba sirviendo su segunda taza de café, la ventana de la cocina dejando entrar una luz débil de otoño cuando sonó el teléfono. Su vida ya se había acomodado en una rutina cómoda. Café matutino, crucigramas, una caminata con el perro. Sin embargo, el sonido del teléfono esa mañana le cavó un hueco en el pecho, de la manera que siempre lo hacía cuando las llamadas llegaban sin esperarlas. Demasiadas llamadas en su vida habían traído noticias de las que no podía regresar. «Señora Ellison», dijo la voz, una voz de hombre, firme, profesional, del tipo que hablaba de autoridad. «Sí», respondió Margaret cautamente. «Habla el detective Samuel Hayes, División de Casos Fríos, Condado de Boulder. Espero no estar molestándola». Margaret apretó los dedos alrededor del auricular. Casos fríos. Esa frase se había convertido en una sombra en su vida, siguiéndola hasta en sus sueños. «No», dijo cautelosamente. «No me molesta». Hubo una pausa en la línea como si Hayes estuviera midiendo sus palabras. «Llamo respecto a la desaparición de su hermana Caroline y su prometido Daniel Price. Octubre de 1985. Fueron vistos por última vez en una expedición de fin de semana cerca de Horseshoe Ridge». Margaret apretó los labios. Conocía los detalles de memoria, grabados en sus huesos. Aún así, escucharlos hablados en voz alta después de tantos años le mandó una corriente eléctrica por todo el cuerpo. «Sí», dijo en voz baja. «Hemos recuperado nueva evidencia», dijo Hayes. Margaret sintió que las rodillas se le aflojaban. Se dejó caer en la silla de la cocina, la mano temblando contra la mesa. Pensó en Caroline, su sonrisa, su risa rápida, la manera en que la había arrastrado a cada aventura. Caroline tenía 22 años cuando desapareció. Margaret había tenido 19, demasiado joven para entender lo que significaba perder a alguien en el vacío de un misterio sin resolver. «¿Qué tipo de evidencia?», preguntó. Hayes se aclaró la garganta. «Preferiría explicar en persona. Hemos reabierto el caso desde el mes pasado. Si está dispuesta, me gustaría que viniera a Boulder mañana por la mañana. Hay cosas que nos gustaría que viera». Margaret se quedó viendo el teléfono como si pudiera cambiar de forma en su mano. El mundo afuera de su ventana permanecía sin cambios. Hojas esparcidas por el césped, el perro de su vecino ladrando a lo lejos. Sin embargo, el pasado acababa de agrietarse y derramarse hacia adelante. «Iré», dijo. Su voz tembló, pero su decisión fue firme. «Estaré ahí». La mañana siguiente estaba cruda de viento, las nubes arrastrándose bajas por el cielo. El tipo de clima que Caroline siempre había llamado clima para contar historias. Margaret manejó hacia Boulder con un agarre demasiado fuerte del volante, el pulso como tambor en su garganta. La estación de policía se alzaba gris y severa en el borde del pueblo. Adentro, el pasillo olía débilmente a desinfectante y café quemado. El detective Hayes la recibió en la entrada. Alto, de unos 40 y tantos, su saco un poco arrugado, sus ojos serios pero no crueles. «Señora Ellison», la saludó, ofreciéndole la mano. «Gracias por venir». Margaret se la estrechó, su palma fría contra la de él. Dijo que hay nueva evidencia. «Hablaremos en mi oficina», dijo Hayes. Su oficina era un espacio estrecho con archivos apilados contra la pared y un mapa de las Rocallosas clavado arriba del escritorio.
Alfileres rojos salpicaban las cumbres y valles. La mirada de Margaret fue inmediatamente al que estaba cerca de Horseshoe Ridge. Sabía sin preguntar qué marcaba. Hayes le hizo señas para que se sentara. Antes de explicar, necesito advertirle. Lo que encontramos es perturbador. Margaret asintió, la garganta seca. Él deslizó una carpeta manila por el escritorio. Adentro había fotografías, granulosas pero lo suficientemente claras. Margaret contuvo la respiración mientras miraba fijamente. La tienda de Caroline y Daniel. La reconoció al instante. El estilo viejo de lona, verde pálido, la que Caroline había insistido en comprar de segunda mano de un amigo. Se había burlado de ella por eso, diciendo que olía a lana húmeda. En la foto, la tienda estaba de pie, no colapsada por el tiempo o el clima, sino erecta, intacta. La nieve espolvoreaba sus bordes, la entrada colgando abierta. La siguiente foto mostraba el interior, sacos de dormir extendidos, una linterna junto a ellos, un termo con la tapa desenroscada. Margaret se presionó la mano a la boca. Se veía habitada, no abandonada hace décadas. ¿Cuándo fue tomada esta foto? Susurró. Hace 2 semanas, dijo Hayes. Su voz era baja, cuidadosa. Por un guardabosques en patrulla. El sitio está aislado, alto en la cumbre, pero la tienda está ahí como si hubiera estado esperando, intacta, sin molestarse. Margaret sacudió la cabeza. Eso no es posible. Caroline desapareció en 1985. Esa tienda debería estar podrida, desgarrada por el clima. Exactamente ese es el problema, dijo Hayes. No lo está. Se ve como si la hubieran dejado ahí ayer. Se inclinó hacia adelante. Y hay más. Dentro de la tienda, encontramos contenedores de comida, fideos instantáneos, todavía frescos. Los mandamos al laboratorio. Fecha de fabricación, 2021. Margaret se quedó sin aliento. ¿Está diciendo que alguien ha estado en esa tienda? ¿Recientemente? Hayes asintió sombríamente. ¿O nunca la dejaron? Un silencio se extendió entre ellos. Margaret se quedó viendo las fotografías, su mente arañando por razón. Tal vez era una broma cruel. Tal vez alguien quería remover viejas heridas. Pero las imágenes eran innegables. Los detalles. La chaqueta de Caroline doblada en la esquina. Las botas gastadas de Daniel contra la pared. Ningún extraño podría haberlos recreado tan precisamente. ¿Qué significa?, preguntó finalmente, su voz quebrándose. Hayes suspiró. Eso es lo que intentamos averiguar. Estamos organizando una búsqueda completa del área, y me gustaría que viniera con nosotros. Margaret parpadeó hacia él. ¿Yo? Usted conocía a su hermana mejor que nadie. Reconocerá cosas que podríamos pasar por alto. Objetos, hábitos. Creemos que lo que sea que esté pasando aquí está conectado con ellos, con Caroline y Daniel. El pecho de Margaret dolía con el peso de todo. Parte de ella quería huir, cerrar la carpeta, salir caminando y enterrar el pasado una vez más. Pero otra parte, la parte más fuerte, sintió el tirón de la verdad sin terminar. Está bien, dijo suavemente. Iré. Esa noche, Margaret se quedó despierta en su pequeña casa afuera de Denver. La carpeta de fotografías extendida por su mesa de cocina. Las imágenes brillaban bajo la luz de la lámpara, fragmentos de una vida congelada en el tiempo. Recordó la última llamada telefónica de Caroline antes del viaje. Solo vamos a estar fuera 2 noches, Mag. No te preocupes. Dan tiene los mapas y empaqueé suficiente comida para un ejército. Te vas a reír de mí cuando regrese. Pero no había regresado. Ninguno de los dos lo había hecho. Margaret trazó un dedo sobre la fotografía de las botas. Las botas de Daniel. Cuero raspado. Agujetas deshilachadas. Las había visto usarlas incontables veces. No tenían por qué estar en una tienda que se veía intacta después de décadas. El viento afuera golpeó las ventanas. Margaret cerró los ojos, escuchando la risa de Caroline hacer eco a través de los años, aguda como cristal. Mañana regresaría a las montañas, a la tienda, al lugar donde las huellas habían terminado. Por primera vez en décadas, el silencio alrededor de la desaparición de Caroline estaba empezando a agrietarse, y Margaret no estaba segura de estar lista para lo que se derramaría. La mañana se quebró pálida y frágil, el tipo de amanecer montañoso que cargaba una mordida fría incluso en octubre. Margaret se encontró parada frente al edificio de operaciones del condado de Boulder, una mochila colgada sobre su hombro. No había empacado como lo habría hecho antes, sin saco de dormir, sin tienda propia.
Solo agua, una chaqueta y las fotografías de la tienda de Caroline metidas en un bolsillo lateral. El detective Hayes esperaba junto a una SUV negra en el estacionamiento, consultando con dos oficiales uniformados. Cuando vio a Margaret, levantó una mano en saludo. «Buenos días», dijo mientras se acercaba. Sus ojos se fijaron brevemente en su cara. «¿Durmió?» Margaret sacudió la cabeza. «No mucho». «Es comprensible», dijo Hayes. «Yo tampoco». Los oficiales cargaron equipo en el vehículo, cuerdas, radios, kits de evidencia. El pecho de Margaret se apretó al verlo. Había crecido viendo a su hermana planear viajes con el mismo ritual de preparación. Ahora las mismas herramientas se estaban ensamblando no para aventura, sino para investigación. Manejaron en silencio durante la primera media hora, las montañas alzándose más grandes mientras la carretera serpenteaba hacia arriba. Los pinos bordeaban el camino como centinelas. Margaret miraba por la ventana, sus pensamientos dando vueltas en el mismo ciclo. La risa de Caroline, las manos firmes de Daniel, la manera en que se habían visto esa mañana final. Los había despedido ella misma, parada en su entrada, saludando mientras se alejaban hacia Horseshoe Ridge. Hayes rompió el silencio. Leí el archivo del caso original otra vez anoche. Los grupos de búsqueda peinaron esa cumbre durante semanas. Perros, helicópteros, voluntarios, ni un solo rastro, sin cuerpos, sin ropa, nada. Lo sé, dijo Margaret suavemente. Había vivido a través de las búsquedas infructuosas, las largas vigilias junto al teléfono, el lento adelgazamiento de la esperanza mientras las semanas se convertían en meses. Hayes dijo sombríamente. Era como si estuvieran reviviendo el crimen, reconstruyendo la escena. El estómago de Margaret se apretó como un santuario. Hayes asintió lentamente. O un mensaje. El pensamiento la hizo temblar. Esa tarde, Hayes la llevó a Lyons. El pueblo era pequeño, tranquilo, su calle principal bordeada de escaparates de ladrillo y toldos descoloridos. El restaurante todavía estaba en la esquina. Letrero de neón parpadeando. Adentro, los asientos eran de vinilo agrietado, el aire pesado con café y cebollas fritas. Una mesera en sus 60s los saludó con una sonrisa cansada. «¿Qué van a querer?», preguntó, deslizando menús por la mesa. Hayes mostró su placa. «Somos del condado de Boulder. Tenemos algunas preguntas sobre su lugar aquí». La mesera alzó las cejas pero asintió. «Adelante». Él sacó la foto del libro de cerillas. «¿Reconoce esto?». Su expresión se suavizó. «Dios mío, esa es una vieja. Repartíamos esas en los 80. No he visto una en años». Margaret se inclinó hacia adelante. «¿Recuerda a una pareja joven? Mi hermana Caroline y su novio Daniel. Habrían pasado por aquí en octubre de 1985. La mesera frunció el ceño pensando. «Cariño, he visto miles de parejas solo en esa mesa». Pero vaciló. Había una pareja, los recuerdo. Se veían jóvenes, felices. La chica tenía esta risa fuerte, llenaba todo el restaurante. Me gustaba. Pero su voz se desvaneció. «¿Pero qué?», presionó Margaret. Los ojos de la mesera se oscurecieron. No estaban solos. Estaban hablando con un hombre, mayor, cabello gris, bigote. Algo de él me desagradaba. Demasiado callado. «Si sabes a qué me refiero». Se sentó ahí tomando café mientras los chicos comían. No sonrió ni una vez. La sangre de Margaret se heló. «¿Recuerda su nombre?». La mesera sacudió la cabeza. «Nunca lo dio, pero recuerdo sus ojos. Planos, como si no estuviera realmente ahí». Hayes intercambió una mirada con Margaret. No coincidía con nada en el archivo. La investigación original no tenía mención de una tercera persona. Mientras salían del restaurante, Margaret susurró. «Ese es quien estaba dentro de la tienda». Manejaron de regreso en silencio. Margaret miraba el paisaje que pasaba. Campos frágiles con escarcha. Graneros cayéndose bajo años de abandono. Su mente giraba. La risa de Caroline en el restaurante. Un hombre mayor observando, silencioso, ojos planos. La tienda de Daniel escondida décadas después. El patrón se estaba formando, irregular y aterrador. Esa noche, Margaret se sentó en el escritorio del motel, extendiendo fotografías por la superficie. La tienda, las huellas, las notas, la bolsa de dientes. Dibujó líneas entre ellas con una pluma, tratando de mapear la lógica, pero cada conexión llevaba a la misma conclusión. Alguien había estado ahí observando. Un golpe sacudió su puerta. Su corazón saltó. No esperaba a nadie. Se levantó cautelosamente, mirando por la mirilla.
Un hombre estaba parado afuera, abrigo espolvoreado con nieve. Su cabello era gris, su bigote espeso, sus ojos planos. La respiración de Margaret se detuvo. Se tambaleó hacia atrás de la puerta. No, susurró. No es posible. El golpe vino otra vez. Más fuerte. Señora Ellison. Su voz era baja, calmada. Sé lo que le pasó a su hermana. Las manos de Margaret temblaron violentamente. Agarró su teléfono, marcando el número de Hayes. Sin señal. El golpe vino una tercera vez, agudo e insistente. Solo quiero hablar, dijo el hombre. Margaret retrocedió más en la habitación, el corazón martillando. Las paredes del motel de repente se sintieron delgadas como papel, las sombras presionando más cerca. La perilla de la puerta sonó, y luego silencio. Contuvo la respiración, esforzándose por escuchar. Pasos se retiraron por la pasarela. Cuando finalmente se atrevió a mirar, el pasillo estaba vacío. Solo un pedazo de papel descansaba en el suelo afuera de la puerta. Lo recogió con dedos temblorosos. Usted sigue. Margaret apenas durmió. Al amanecer, estaba esperando en la oficina de Hayes, la nota apretada en su puño. Él escuchó en silencio, su expresión grave. Lo vio cara a cara. Margaret asintió temblorosamente. Cabello gris, bigote. Se veía exactamente como la mesera describió. Detective, está vivo. Todavía está ahí afuera. Hayes se recostó, exhalando lentamente. Si la está atacando a usted, entonces se nos está acabando el tiempo. Margaret apretó la nota más fuerte. Su voz era tensa pero resuelta. Entonces lo encontramos antes de que termine lo que empezó. La fotografía era granulosa, blanco y negro, sus bordes amarillentos con la edad. Hayes la deslizó por el escritorio hacia Margaret. Esta fue tomada en 1982, dijo, 3 años antes de que Caroline desapareciera. Margaret se inclinó hacia adelante. La foto mostraba una escena del crimen. Una tienda colapsada en Wyoming. La nieve alrededor pisoteada con huellas de botas. 2 excursionistas jóvenes habían desaparecido ahí, nunca encontrados. Pero sus ojos se fijaron en el fondo. Parado detrás del equipo de búsqueda, había un hombre. Cabello gris, bigote. Su pecho se constipó. Es él. Hayes asintió sombríamente. Nombre en archivo es Charles Lang. Pero ese no es su único nombre. Ha usado al menos 6 a través de los años. Charlie Keyes, Charles Lim, Carl Langford. Hayes asintió sombríamente. Nombre en archivo es Charles Lang. Pero ese no es su único nombre. Ha usado al menos 6 a través de los años. Charlie Keyes, Charles Lim, Carl Langford. Siempre alguna variación. La garganta de Margaret se secó. ¿Cuántas desapariciones? Hayes abrió otra carpeta. 8 confirmadas en 3 estados. Siempre excursionistas, siempre parejas jóvenes, siempre un campamento abandonado dejado atrás. Ha sido un fantasma en estas montañas durante décadas. Margaret se presionó una mano a la boca. Y Caroline. Ella fue una de ellas. Los ojos de Hayes se suavizaron. Sí, pero puede haber sido la última que trató de pelear. Esa nota que encontró es el primer mensaje que hemos recuperado de una de sus víctimas. El estómago de Margaret se revolcó. Su hermana había dejado un mensaje en desesperación, tratando de nombrar el horror que las acechaba. Está dentro de la tienda. Ahora Margaret entendía. El hombre no estaba afuera dando vueltas. Estaba dentro de sus vidas, su seguridad, su risa, esperando. Más tarde esa tarde, Hayes los llevó a una instalación de evidencia segura en las afueras de Boulder. Adentro, el aire frío olía débilmente a polvo y papel viejo. Filas de estantes se extendían infinitamente, apilados con cajas marcadas por año y número de caso. Aquí es donde los archivos fríos vienen a morir, murmuró Hayes. Pero a veces el pasado todavía tiene dientes. Localizaron la caja marcada, Desaparición Horseshoe Ridge. 1985. El corazón de Margaret dolía mientras Hayes la puso en la mesa. Adentro había fotografías que no había visto en años. Caroline y Daniel sonriendo en el sendero. Margaret misma en el fondo despidiéndose de ellos. Reportes policiales llenos de frases clínicas. Última ubicación conocida. Presuntamente fallecida. Y luego, en el fondo, una cinta de casete. ¿Qué es esto?, preguntó Margaret, frunciendo el ceño. Hayes examinó la etiqueta. Entrevista. Reporte de guardabosques. Octubre 1985. La deslizó en un reproductor viejo. La cinta crepitó. Luego la voz de un hombre llenó la habitación.
Habla el guardabosques Thomas Kney reportando sobre el caso Horseshoe Ridge. Día 3 de la búsqueda. Encontramos señales de fuego cerca de la línea de árboles, madera apilada ordenadamente pero nunca encendida, y huellas. 3 juegos. 2 pertenecen a la pareja desaparecida. El tercero es más grande, masculino, descalzo. La cinta hizo clic. Siguió silencio. Margaret sintió hielo extenderse por sus venas. 3 juegos. No 2. La mandíbula de Hayes se tensó. Los investigadores originales lo descartaron. Pensaron que era contaminación de un voluntario de búsqueda, pero estaban equivocados. Margaret se aferró al borde de la mesa, sus uñas cavando en la madera. Entonces él estaba ahí, todo el tiempo. Hayes la miró, y ahora ha regresado. Esa noche, Margaret se sentó en su habitación del motel, la cinta todavía haciendo eco en su mente. 3 juegos de huellas. La nota aterrorizada de Caroline, los dientes de Daniel escondidos en una bolsa. Un golpe la sobresaltó. Esta vez era Hayes. Entró rápidamente, cerrando la puerta. Su expresión estaba tensa. Hemos tenido otro reporte. 2 excursionistas, estudiantes universitarios, nunca regresaron de un viaje la semana pasada. Misma cumbre. El estómago de Margaret se hundió. No. Sí, dijo Hayes. Estamos ensamblando un equipo de búsqueda mañana, y si Charles Lang, o como se llame ahora, está activo otra vez, puede que no tengamos mucho tiempo. El pecho de Margaret se apretó. Durante décadas, había creído que la desaparición de su hermana era un capítulo cerrado, una herida sin respuestas. Pero ahora, las páginas estaban siendo arrancadas otra vez, y sangre fresca se estaba derramando en ellas. Miró a Hayes a los ojos, su voz firme a pesar del miedo en sus venas. Entonces los encontramos. Lo encontramos a él. Y esta vez, no lo dejamos desvanecerse de vuelta en la oscuridad. La mañana siguiente, el equipo de búsqueda se reunió en la base de Horseshoe Ridge. Margaret se paró entre ellos, sus botas plantadas firmemente en la nieve. Ya no era solo una hermana doliente, era parte de la cacería. Mientras el viento azotaba a través de los pinos, susurró el nombre de Caroline bajo su aliento. Por primera vez en 16 años. Te prometo eso. Margaret se quedó viendo el fuego. Las llamas lamían más alto, devorando la madera. Pensó en el refugio improvisado, el árbol tallado, la advertencia sobre el hombre sin zapatos. Su dolor ya no era pasivo. Era agudo, ardiendo. Caroline había dejado migajas de pan a través de la oscuridad, y Margaret la seguiría, incluso si la llevaran a las fauces del infierno. Esa noche, soñó otra vez con la tienda. Esta vez, Caroline estaba adentro, sentada con las piernas cruzadas, su cabello enmarañado, sus ojos huecos. Le extendía el diario, su voz un susurro. Todavía está adentro, Mac. Siempre ha estado adentro. Margaret despertó con un jadeo, las palabras marcadas a fuego en su cráneo. Se dio cuenta entonces de lo que Caroline había querido decir todo el tiempo. El peligro no estaba solo en la tienda. No estaba solo en las montañas. Estaba en el hombre mismo, el que había vivido entre ellos, desaparecido en la nieve, no dejando huellas excepto pies descalzos. Y ahora estaba dentro de la vida de Margaret, jalándola hacia el mismo laberinto de terror. Se sentó erguida, aferrando el diario en su regazo. Costara lo que costara, lo arrastraría hacia la luz, incluso si le costaba todo. El diario se quedó cerca de Margaret como si fuera una correa viviente hacia Caroline. Lo mantuvo metido dentro de su chaqueta incluso mientras el equipo caminaba más alto en la cumbre. El frío mordía más profundo aquí, los árboles adelgazándose en torres esqueléticas, sombras grabadas agudas a través de la nieve. Hayes se movía firmemente al frente, pero Margaret notó algo cambiando en el grupo. Los oficiales hablaban menos, sus ojos disparándose hacia los árboles, dedos temblando cerca de sus rifles. El hombre sin zapatos ya no era solo una leyenda. Había caminado a través de su campamento, respirado su aire, desaparecido como humo. Y el diario dejaba claro que Caroline lo había conocido, lo había temido. A media mañana, el equipo encontró otro rastro. Un pedazo de tela atrapado en una rama, rojo descolorido, roto en el borde. Margaret se congeló. Conocía ese patrón, la chaqueta de Caroline. Se la había dado para su cumpleaños 19. Su garganta se cerró. «Es de ella», susurró. Hayes la examinó, su ceño fruncido. «Ha estado aquí afuera mucho tiempo». Los ojos de Margaret ardieron.
Entonces estamos caminando a través de su tumba. Mientras se movían, Margaret sintió algo cambiar dentro de ella. El diario, el tallado, el pedazo de tela, todo la jalaba más profundo en los últimos días de Caroline. Empezó a imaginar los pasos de su hermana en el sendero, el sonido de su risa tragado por los árboles. Pero había algo más roendo en ella. Las huellas. Siempre terminaban. El hombre sin zapatos no solo caminaba hacia los bosques y desaparecía. Elegía cuándo desvanecerse, y eso significaba que conocía la tierra mejor que nadie. Esa tarde, mientras el equipo descansaba, Margaret caminó el perímetro. Necesitaba aire, espacio del zumbido cercano de voces y radios. La nieve crujía suavemente bajo sus botas. Pasó sus dedos enguantados a lo largo de la corteza de un árbol, mirando la escarcha brillar en el sol tardío. Una voz detrás de ella la hizo respingar. «Cuidado andando sola». Se volteó. Era uno de los oficiales más jóvenes, Sanders. Su cara estaba pálida, ojos ensombrecidos. Miró el diario aferrado contra su pecho. «Cargas eso a todos lados», dijo, como si fuera oro. Margaret se puso rígida. «Es de mi hermana». «Lo es oro, Sanders». Su boca se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa o carnada. «¿Alguna vez pensaste en eso? Tal vez lo dejó para que siguieras». El estómago de Margaret se hundió. No lo había considerado, pero el pensamiento se metió rápidamente. ¿Era el diario de Caroline verdaderamente una voz desde la tumba o un señuelo? Sanders se acercó, su aliento empañándose. «Si él sabe que estás aquí, tal vez no eres una buscadora para nada. Tal vez eres la casada». Antes de que Margaret pudiera responder, Hayes gritó su nombre desde el campamento. Se volteó hacia el sonido. Cuando miró de vuelta, Sanders ya se estaba alejando, sus hombros encorvados, su rifle balanceándose suelto. Esa noche, el equipo acampó cerca de un arroyo congelado. La luna talló plata a través de la nieve, el aire frágil con silencio. Margaret se sentó junto al fuego, el diario abierto en su regazo. Trazó las palabras de su hermana una y otra vez. «Si alguien encuentra esto, no confíen en el hombre sin zapatos». Miró al círculo de oficiales. Sus caras estaban demacradas en la luz del fuego. Ojos parpadeando nerviosamente hacia la oscuridad. «No confíes. ¿Y si el peligro no estaba solo ahí afuera? ¿Y si él había encontrado una manera de entrar?» Hayes se acomodó junto a ella, vertiendo café en una taza de lata. «Estás temblando». Margaret cerró el diario rápidamente. «Estoy bien». Él la estudió. Sus ojos firmes. «Nadie está bien aquí». «No realmente». Margaret vaciló. Luego se inclinó más cerca. «Uno de tus hombres, Sanders», dijo. «Tal vez el diario es carnada». Hayes frunció el ceño. «¿Eso dijo?» Ella asintió. Se veía diferente. Raro. Como si no tuviera miedo del hombre ahí afuera. Como si ya lo conociera. La expresión de Hayes se endureció. Escaneó el campamento, su mirada fijándose brevemente en Sanders, quien se sentaba limpiando su rifle, cabeza agachada. «Le pondremos ojo», murmuró Hayes. Las manos de Margaret se apretaron más fuerte alrededor del diario. Quería creer en Hayes, pero la sospecha se arrastraba por sus venas como hielo. ¿Y si Sanders tenía razón? ¿Y si el diario había sido plantado? ¿Y si las palabras de Caroline habían sido retorcidas en una trampa? El fuego crepitó fuerte, haciéndola respingar. En la luz parpadeante, casi podía ver la cara de su hermana más allá de las llamas. Pálida, ojos huecos, susurrando la misma advertencia una y otra vez. «No confíes». En algún momento después de medianoche, Margaret despertó sobresaltada. El campamento estaba silencioso excepto por el silbido del viento. Entonces notó que la tienda de Sanders estaba vacía. Su corazón martilló. Agarró el diario y se arrastró de su tienda. En el borde de los árboles, una figura se movía. Sanders, su silueta apenas visible en la luz de luna, caminando lejos del campamento. La respiración de Margaret se cortó. Lo siguió, sus botas crujiendo suavemente. Sanders se movía rápidamente, serpenteando a través de los árboles como si conociera el camino. Lo rastreó, aferrando el diario contra su pecho. Después de 10 minutos, él se detuvo. Adelante, un brillo débil parpadeaba. Una linterna. Margaret se agachó detrás de un árbol, su pulso tronando. Sanders se acercó a la luz. Otra figura esperaba ahí. Alto, cabello gris, bigote, descalzo. El hombre sin zapatos. La sangre de Margaret se heló. Sanders habló en voz baja, demasiado lejos para escuchar.
El hombre mayor asintió lentamente, su expresión calmada. Luego, como si sintiera su presencia, el hombre descalzo volteó su cabeza. Sus ojos se encontraron a través de la oscuridad. Margaret jadeó y se tambaleó hacia atrás. Su bota partió una rama. Ambos hombres chasquearon sus cabezas hacia ella. Sanders gritó, «¡Está aquí!». Margaret se volteó y corrió, nieve salpicando alrededor de sus piernas. Su aliento se desgarró en su garganta, el diario aferrado en una mano. Las ramas arañaron su abrigo. Sus pulmones ardieron. Pero no se detuvo. Detrás de ella pasos martillaron. Irrumpió en el claro del campamento gritando, «¡Hayes! ¡Hayes!». El equipo de búsqueda erupcionó, luces parpadeando, rifles alzados. Sanders tropezó en el claro un momento después, su cara retorcida con rabia. Se volvió loca. «Está viendo cosas». Margaret señaló, temblando. Estaba ahí con él, el hombre sin zapatos. El equipo se congeló. El silencio presionó como nieve. Luego Hayes se adelantó, su pistola desenfundada, su voz baja y peligrosa. «Sanders, suelta tu arma». Los ojos de Sanders dispararon alrededor del círculo de rifles. Su pecho se agitó, por un momento largo y terrible. Nadie se movió. Luego Sanders levantó su mano lentamente. El rifle cayó en la nieve. Margaret aferró el diario a su pecho, todo su cuerpo temblando. Había tenido razón. El peligro no estaba solo afuera de la tienda. Estaba dentro de su círculo todo el tiempo. Sanders se sentó atado de las muñecas, una linterna arrojando luz áspera a través de su cara pálida y sudorosa. El resto del equipo lo rodeó, sus expresiones tensas, rifles cerca a la mano. El bosque presionó desde todos los lados, silencioso como si estuviera escuchando. Hayes se agachó frente a él. Su voz era baja, deliberada. «¿Vas a decirnos todo ahora mismo?». Sanders tragó duro, sus ojos parpadeando hacia Margaret. «Ella no entiende. Ninguno de ustedes entiende. Él ha estado aquí más tiempo que los árboles, más tiempo que cualquiera de nosotros. No pueden pelearlo». Margaret apretó los puños. «Entonces, ¿por qué estabas con él?». La mirada de Sanders encontró la suya. Por primera vez, vio no desafío, sino una extraña reverencia. «Porque él me escogió. La montaña me escogió, de la misma manera que escogió a tu hermana». Margaret sintió el aire salir de sus pulmones. «No te atrevas a decir su nombre». La mandíbula de Hayes se tensó. «¿Qué te prometió?». Sanders rió amargamente. «¿Prometer? Él no necesita prometer. Él muestra. Sobrevive cuando otros desaparecen. Camina descalzo en la nieve y no sangra. No envejece. Creen que están cazando a un hombre. Están cazando a un fantasma». Un silencio inquieto onduló por el círculo. Hayes se inclinó más cerca, su tono agudo. «Fantasma o no, él sangra. Y si no empiezas a darme algo útil, te vas a arrepentir». La sonrisa de Sanders era delgada. «Ya me arrepiento de todo, pero no importa. Él sabe dónde estamos. Probablemente está observando ahora mismo». El fuego crepitó. La piel de Margaret se erizó. Podía sentir ojos en la oscuridad, fríos y pacientes. Más tarde, después de que Sanders fue asegurado en una tienda separada, Hayes reunió al equipo. Su voz cargaba un borde sombrío. «Continuamos al amanecer. Tenemos 2 estudiantes desaparecidos que encontrar, pero ahora sabemos que él no está solo. Recluta, manipula, lo cual significa que el peligro no está solo en los bosques. Está en nosotros mismos». Margaret se sentó aparte, el diario presionado a su pecho. Las palabras de Sanders hicieron eco dentro de su cráneo. La montaña la escogió, pero Caroline no había sido escogida. Había sido atrapada, rota, forzada a sobrevivir hasta que no pudo. Aún así, el pensamiento se metió por la mente de Margaret. ¿Y si su hermana se había convertido en una de ellos? ¿Y si había sido retorcida de la misma manera que Sanders había sido? La luz del fuego se difuminó. Presionó sus puños contra sus sienes, peleando las imágenes. Hayes lo notó. Vino a sentarse junto a ella. Su voz era más suave ahora. «No lo dejes entrar en tu cabeza. Así es como gana». Margaret lo miró, sus ojos huecos. «Ya lo hizo. Hace 16 años». Hayes no discutió. Solo se quedó viendo las llamas, su mandíbula dura. Y así, hermano, la historia siguió desenrollándose en esas montañas malditas, donde los secretos se esconden en la nieve, y la verdad es más fría que cualquier invierno que puedas imaginar.